la ganancia de los soldados. Hermano, le estoy hablando a guerreros, a soldados, a hombres y mujeres de fe que están dispuestos a ser soldados de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerza para soportar cualquier cosa. Miren qué interesante. Pedirle fuerzas a Dios para soportar cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Tú has oído que le ha enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes esto mismo a cristianos en los que puedas confiar, que sean capaces de enseñar a otro. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Amén. De igual manera, el atleta que participa de la carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Aleluya. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Según la buena noticia que yo enseño, Jesús era de la familia de David y cuando murió, resucitó. Para anunciar esa buena noticia, dice el apóstol Pablo, sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Aleluya. Por esta razón soporto toda clase de sufrimiento para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Esto es verdad. Esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su pacto, su promesa. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle de la ganancia de los soldados, pero tengo que darle unas cosas que son importantes, unos principios que son importantes primero. En el sentido más general que se puede aplicar a la Biblia y que se puede, digamos, relacionar directamente con la Biblia, es de un soldado, es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las fuerzas armadas de una nación, recibe adiestramiento y equipos para defender los intereses en el cual está alistado, se desarrolla en un ejército organizado y también la palabra soldado refiere al combatiente más raso, digamos el escalafón más sencillo, más bajo, más común que hay. Cuando quería buscar todo sobre el soldado, la palabra soldado y todo lo demás, me llamó la atención que en el Google salía casi todo relacionado con la Biblia, con el soldado de Jesucristo, con el soldado de... Cuando la palabra soldado salía, la mayoría tenía que ver, de buen soldado tenía que ver con la Biblia. Y buscando la definición, como le acabo de decir recién, es alguien que se prepara, es alguien que se mete en las fuerzas de una nación voluntariamente, se adiestra, se asuma una causa, participa de un ejército organizado y es el más raso de los combatientes. La palabra de Dios nos dice que somos soldados. En el avivamiento hay soldados. Tal vez en algunas religiones y denominaciones ustedes van a tener general, coronel, brigadier, no sé qué, no sé cuánto. No conozco los nombres específicos, pero como si fuesen un montón de puestos de importancia, de escalafones, de lugares, ¿no? Aquí está el presidente de la comisión de los evangelistas al mundo,
¿Y quiénes son, hermano? El mismo hermano que por ahí es un buen soldado de Jesucristo. Y está el vicepresidente de la Comisión Internacional de la Ayuda a los Pobres. Y hermanos queridos, yo conocí una iglesia que tenía tanta necesidad de tener lugares y tener reconocimientos y títulos. En la iglesia de Avivamiento somos todos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos todos soldados, somos todos combatientes rasos, soldados, y nuestro general es Cristo, aleluya. El Espíritu Santo el que va delante de nosotros, al cual obedecemos. Pero como le decía, en una iglesia dice, vamos a hacer un brindis, una reunión, no sé qué, y vamos a servir la gaseosa. Y entonces, y tenía que decir, bueno, un par de soldados que se pongan a servir la gaseosa. No, vamos a nombrar a la comisión de Coca-Cola, el presidente de la servir Coca-Cola, el vicepresidente. Usted se ríe, pero es verdad, hermano. Organizaban así porque si no tenían el título. Yo quiero ser el presidente de la Coca-Cola, no, de servir la Coca-Cola. Hermanos queridos, pero aquí dice que el soldado, y Timoteo, que es enseñado por el apóstol Pablo, como los cristianos, por eso queda esta carta para los cristianos, el soldado de Jesucristo es el más raso, es el combatiente más común, pero no por eso deja de ser leal, deja de prepararse, de conocer las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que algunas de las características del soldado tienen que ver, por ejemplo, que es voluntario. Nadie se le obliga a ser un soldado. El soldado es voluntario. Por eso nos alistamos en un ejército de avivamiento. Nos alistamos como el Señor nos mostró hace muchos años ya con la historia de Gedeón, donde muchos, quienes se querían ir, se fueron miles. Quienes no estaban preparados para encontrarse con situaciones complicadas y eran otros cientos, otros miles, y solo 300 quedaron preparados para enfrentarse, porque no eran con los soldados, eran con el Espíritu de Dios que iban a vencer. No somos los cristianos, no somos los habilidosos, es el Espíritu Santo el que nos dará la victoria. Pero nos alistamos voluntariamente, nadie se le obliga, voluntariamente. Y quiero decirle que así pasa en el ejército de avivamiento, no solo aquí, en la mayoría de las iglesias de avivamiento. De los 32.000 originales, más de 30.000 se fueron, abandonaron. Se fueron a casa, no estaban preparados, no estaban listos para enfrentar las vicisitudes que tenían que enfrentar los soldados. Y los 300 se dividieron en 3 columnas de ataque con Gedeón. Por eso, Gedeón no lo obligó a nadie. Hubo momentos que Moisés y Josué, especialmente Josué, dijeron, bueno, los que se quedaron del otro lado del Jordán tienen la obligación de pasar con los demás para conquistar las tierras. Josué en ese caso les obligó a que crucen, tenían la obligación. Pero los soldados de avivamiento estamos voluntariamente, decidimos pelear por la causa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es algo popular, pero si alguno no quiere ser soldado, si alguno quiere el título, si alguno quiere el escalafón más grande o uno mayor del que tiene, olvídese, acá somos todos soldados de avivamiento. Somos rasos, somos los que estamos preparados como todos soldados para hacer lo que haya que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así es un ejército de avivamiento. Otra de las características, manejan las armas en las cuales se han adiestrado. Manejar las armas. El soldado se prepara, tiene que saber manejar las armas que van a usar para la guerra.
Así, hermanos queridos, nosotros tenemos armas que son importantes, que hay que saber manejarlas. Por eso en la Escuela de Avivamiento vimos la ciencia de la oración avivadora. No podemos estar en un espíritu de oración si no aprendemos realmente lo que es orar y cómo se debe orar en un avivamiento, cómo debemos orar en la vida cristiana. Yo le expliqué 1000 veces. A veces creemos que la oración es orar por la milanesa. Señor, te pido, amén, gracias. Mire, la oración más sencilla, no deja de ser importante, pero la más básica es cuando vamos a comer. Porque está el olorcito a la milanesa, a las papas fritas, ¿no? La mozzarella que está así ya. Y entonces vamos a decir, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tus alimentos, amén, bendecilos, amén. Los consagramos y hay que santificarlos, no se olvide, porque la comida viene de la Pachamama, de todos los demonios. Vaya a saber a quién le compra. Usted compra pizza y el pizzero es un endemoniado hijo del diablo y está amasando la pizza en el nombre de Satanás. Nosotros tenemos que cancelar eso, por eso santificamos la comida. ¿Cuántos dicen amén? Pero oramos, se ora así rápido. Pero cuando vamos a orar por avivamiento hay que entrar en el infierno, hay que meternos en los lugares difíciles. Por eso las armas, que ahora las vamos a ver, hay que estar adiestrados. ¿Cuántos dicen amén? Defiende los intereses de una nación. En este caso, defendemos los intereses del reino. A nosotros nos importa 3 rábanos: los intereses políticos, sociales. Si bien estamos comprometidos, queremos que Argentina experimente un avivamiento, que haya paz en Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no levantamos la bandera ni de un presidente, ni de un partido, de nadie. Por supuesto, gracias a Dios que entre medio a veces hay hombres metidos que defienden, por ejemplo, sabemos que hay hombres públicamente que defienden la familia, que defienden la vida, no que están atrás del aborto y todo ese tipo de porquería del diablo. Damos gracias a Dios, pero hermano querido, lo que va a hacer que obre va a ser el Espíritu Santo de Dios. Cuando vaya un abortista a abortar y sienta que el Espíritu Santo, porque una nación en avivamiento tiene el Espíritu Santo activo, y siente que el Espíritu Santo le dice no, entonces esa persona deja de hacer lo que iba a hacer, no porque un político o alguien le dice algo, sino porque el Espíritu Santo le trae la convicción. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, eso es poco probable. No, claro, en un país, en un país donde no hay avivamiento, es poco probable. Pero nosotros oramos por avivamiento, para que la gente sienta el quebranto, para que la gente comience a quebrantarse, a llorar. Cuando había avivamiento, la gente salía de sus casas llorando, iba a la iglesia y no sé, pero necesito a Cristo, decían. ¿Cuántos dicen amén? Estamos esperando que nuestros familiares, nosotros oramos por ellos, lo invitamos, pero estamos esperando que nos llamen y digan, por favor, ¿cuándo puedo ir con ustedes a la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Eso es avivamiento. Por eso, hermanos queridos, debemos prepararnos en las armas voluntariamente, defender los intereses del reino, formar parte de un cuerpo. Dice que forman parte de un ejército los soldados. Los soldados no son soldados sueltos, están bajo un ejército donde se multiplican las fuerzas. Así dice la palabra, que 2 son mejores que 1. Siempre dice la palabra que 1 cuando se suma, no se suma 1 más 1, 2, es 1 más 1, 1000, y 1 más 1 más 1, 10.000 o 100.000, se va multiplicando la fuerza. En el ejército de avivamiento, en un ejército, el soldado multiplica sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Así que es muy importante esto, hermanos. Forma parte de un cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de infantería, de marina. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Después dice, no tiene pretensión de posición, ya se lo dijimos, son soldados rasos. Aquí no estamos peleando hay gente que está peleando por un carguito y tontería. Nosotros estamos peleando contra los demonios, estamos peleando contra los espíritus de maldad. Cuando venimos aquí en un culto, todos nos ponemos de acuerdo a pelear contra la fuerza del diablo, a orar, a interceder, a clamar, a suplicar. Todos ayunamos, todos pactamos, todos nos movemos como soldados de avivamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. No peleando por lugares y tonterías. Hoy estaba recordando cuando alguien me dijo hace unos años en Paso del Rey, no hace mucho, cuando vi un grupo de gente desobediente, mentirosa, que eran falsos cristianos, muchos de ellos, algunos fueron engañados. Se fueron hace un año, hace 14 meses, se fueron ya hace 14 meses.
Y saben, yo no, porque si tal cosa, o sea, me estaban queriendo comprar. Si yo les dejaba tal cosa, entonces iban a poner platita u otra cosa. ¿Qué? Hermano querido, ¿de dónde sacamos ahora este año? Cerramos con más ahorro de lo que teníamos cuando somos menos de la mitad o mucho menos de un cuarto de lo que éramos antes. Y cerramos las cuentas, cerramos todo bien, en bendición, podemos pagar el alquiler, no nos falta nada, no debemos nada a nadie. ¿Saben por qué? Porque no dependemos de hombres, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Pero algunos quieren comprar con plata. Las cosas del Espíritu son del Espíritu y el Señor las hace. No se arregla con dinero. Ahora, les voy a mostrar rápidamente algunas características. Y como no le gusta a alguno que hable de 3 puntos, hoy voy a hablar de 7. Primero, pero vamos rapidito. Primero, es confiable. Versículo 2 dice, pídele a personas, ¿sí? El versículo 2 dice, cristianos que puedas confiar. Un soldado es confiable. Confiable. Un soldado, vos le vas a dar un arma y no te va a pegar un tiro. No se va a entregar, no va a vender a su ejército. Los soldados tenemos que ser confiables, cristianos que seamos confiables, que tengamos una palabra y nuestra palabra sea verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, encárgale a hombres confiables. Hermano querido, el cristiano, el soldado de Jesucristo tiene que ser una persona digna de confianza. Una persona que tenga una palabra, que el sí sea sí, dice la Biblia, y el que no sea no. Que no esté hablando por espalda, que no esté mintiendo, que no esté haciendo un montón de cosas. Tiene que ser confiable, lo dice la palabra. Alguien que se puede fiar, alguien que se puede confiar. Que tiene un trato familiar, amistoso, funciona adecuadamente, sabe guardar los secretos. Recordemos que los soldados son torturados muchas veces y como tienen que ser dignos de confianza, tienen que callarse la boca aunque lo maten torturando. Eso es un cristiano, hermano. Nosotros no nos podemos vender, no nos podemos entregar. Tenemos que ser confiables. Si nosotros decimos algo, tenemos que permanecer con ese algo, con eso que dijimos. Si alguien nos dice un secreto, debemos tener ese secreto, no estar chismoseando. Tenemos que ser confiables. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto no es fácil, pero estamos formando un ejército. Hermano, no estamos jugando al cristianismo. Por favor, entiéndalo. Porque en estas cosas que han pasado, como la escuela de aviamiento y otras cosas, hemos quedado en evidencia que muchas veces no tenemos un buen comportamiento. Y debemos tener un buen comportamiento. No es fácil. Y ahora vamos a ver cómo corregirnos unos a otros, para bien. Pero tenemos que ser personas confiables. Dios le pide a Timoteo por medio del apóstol Pablo que sea confiable, que tenga buen trato con los pares. Segundo, además de confiable, el soldado tiene que ser sufrido. Dice, como buen soldado debes estar dispuesto a sufrir. Pare de sufrir, dicen algunos. Hermano, yo no estoy diciendo que no, la vida cristiana es una lucha, pastor no sabe lo que me pasó, me agarró neumonía, pulmonía, varicela, sarampión, papera, vino un gato, me hizo sus necesidades. No, pero eso no es estar sufrido. Eso es estar bajo maldición muchas veces, bajo un espíritu de enfermedad. Sufrir por causa del Evangelio es un verdadero sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos tenés que dar una palabra en tu familia y te dicen, vos tenés que decir, no, esto es así. Cuando tenés que predicar en medio donde nadie te escucha, donde te tratan de religioso, te menosprecia. Sufrir por esa causa del Evangelio. Aquí le dice, Timoteo debe ser sufrido. Un hombre que es una mujer, un cristiano, un soldado sufrido, es aquel que resiste, soporta y aguanta. Dice que el soldado debe saber aguantar el daño moral y físico con resignación. Es alguien que con valor y coraje resiste frente a las injusticias y ataques. Escuche,
esto es muy importante, no es vengativo. Es importante esto. Sabe pasar dificultades de todo tipo. Acuérdese que le estoy diciendo, no se trata de maldición, sino el que sufre por causa del Evangelio. Hay veces en la palabra del Señor nos dice en Sofonías, callará de amor. Hay veces que nosotros queremos dar nuestras razones, a veces callémonos la boca, porque a veces no nos sirve la explicación. Dios pelea por nosotros, Él va a defender nuestra causa. A veces es injusto, sí, ya sé que es injusto. Hablamos aquí, la vida es injusta. Sí, hay muchas cosas que son injustas. Pregúntele a Jesús. Muchas cosas son injustas. Pero nosotros tenemos que ser sufridos en este sentido, que a veces por causa del Evangelio tenemos que saber callarnos la boca, aguantar algunas cosas, algunos endemoniados, algunos perversos, algunos impíos, saber callarnos a veces, aguantarnos algunas cosas, pero esto es injusto, pero aguante por causa del Evangelio, para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio no sea avergonzado. El apóstol Pablo le dice, por anunciar esta buena noticia, dijo Pablo a Timoteo, el versículo 9, sufro mucho, estoy en la cárcel, me tienen encadenado como si fuera un criminal, pero el mensaje no está encadenado. Por esta razón soporto toda clase de sufrimientos, para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna. Porque querían que se callen. Porque le dijeron a Pablo, callate, no prediques más el Evangelio. No. A Pedro, a Juan, ¿se acuerda? Le dijeron, no, lo agarraron los religiosos, lo azotaron, le dijeron, váyanse, pero no prediquen más, lo soltaron a la madrugada, no prediquen más el Evangelio, no prediquen más. Entonces dice, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y entonces cuando se fueron a la madrugada, a la mañana temprano, volvieron a predicar, siguieron predicando, y dijeron, che, esto que soltaron, que le dijeron que no prediquen, siguen predicando. Sufrir es aguantarse cosas que son injustas por causa del Evangelio. No estoy hablando por causa de negligencia, no estoy hablando por causa de malcrianza o de malas decisiones, eso es otra cosa. Estoy hablando por causa directa del Evangelio. Sufrir por causa del Evangelio el soldado. Tercero, obediencia, obediente. Versículo 5. De igual manera, el atleta que participa en la carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas. Hermanos queridos, hay que ser obedientes a la palabra de Dios, obediente a las reglas. ¿Dónde están las reglas? Las reglas están en la palabra de Dios. Los mandamientos, el sermón del monte, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de Pedro, los salmos, los proverbios. Son enseñanzas, son reglas. Para que nosotros podamos vivir en victoria, tenemos que conocer las reglas, cómo se mueve la vida cristiana, cómo se mueve la economía, cómo se mueve la oración, cómo se mueve en la familia, cómo debemos actuar. ¿Cómo lo vamos a saber, hermanos queridos? ¿Cómo lo vamos a saber? Si no profundizamos en la palabra de Dios, si no escudriñamos las Escrituras, si no nos metemos en ella, la regla, la palabra de Dios es la regla. Debemos someternos a la Biblia, debemos saber y cumplir todo lo concerniente a lo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, ser obediente a cómo son o cómo se manejan las armas, lo que hablamos recién. El soldado debe manejar las armas, pero no cómo se manejan las armas. Bueno, está en la Biblia. ¿Cómo debemos orar? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, las armas del cristiano, uno, la oración. ¿Cómo funciona la oración? ¿Cómo orar el Padre Nuestro? ¿Qué significa un bosquejo de cómo orar correctamente? La oración permanente, sin cesar. La oración del arrepentimiento, la oración de intercesión, la oración de la guerra espiritual, la oración de confesión, la oración de alabanza. ¿Cuántos tipos de oración hay? No sabemos, a veces creemos que orar es porque más o menos aprendimos. Usted conoce la religión de los cuáqueros, de cuál viene
el famoso avena Quaker, más bueno que Quaker, dice, ¿no? Veo que está la figura de ese es un religioso, un cuáquero. Los cuáqueros, según la palabra dicen en inglés, significa tembladores, porque cuando se juntaban a orar temblaban, estaban orando así temblando cuando oraban. Entonces algunos copiamos los cuáqueros y creemos que la oración de los cuáqueros es eficaz. Fijémonos lo que dice la Biblia sobre la oración eficaz. Fijémonos qué es una oración eficaz en la Biblia. Por eso tenemos que conocer, ser obedientes a las reglas. La fe también es un arma poderosa. Dice la Biblia, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad, el Espíritu Santo. ¿Cuántas armas tienen que ser? Mire, cuando a un soldado le dan las armas, le entrega las armas y tiene que devolverlas de la misma manera. Tienen que cuidarla, no se les puede romper, ensuciar o perder, jamás. Porque son castigados severamente los soldados que pierden las armas, o que maltratan o descuidan sus armas. Las tienen que cuidar, no las pueden perder, no las pueden romper. Las armas las tienen que tener listas, las tienen que tener limpias, las tienen que tener a mano. Tienen que velar por eso permanentemente. Así son las armas espirituales. Nosotros tenemos que tener a mano la oración, la fe, la palabra, la declaración profética, todas las armas espirituales. La espada del Espíritu la tenemos que tener lista, preparada, limpia, siempre a mano. ¿Cuántos dicen amén? Reglas, obedecer las reglas. Pero no son reglas para ponernos problemas. Son reglas que nos permiten avanzar correctamente, que nos permiten usar todas estas armas para vencer, para avanzar. Escuche, obedientes a la palabra para saber acerca del enemigo, cómo funciona el reino de las tinieblas, cómo funciona Satanás, se viste de ángel de luz. Habla un montón de cosas la Biblia sobre las formas que se mueve Satanás. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo genera maquinaciones. Ahora tenemos que ser obedientes a la palabra y conocer cómo funciona el diablo, cómo funciona en la mente, cómo funciona en nuestra vida, cómo funciona en el matrimonio. Hermanos queridos, una persona, un cristiano, me decía su problema matrimonial y estaba como justificando que su matrimonio estaba desgastado y debería buscar o era justificado buscar una nueva alternativa. Hermano, no es así bajo ningún punto de vista. Tenemos que saber cómo funciona. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir el matrimonio, a traer destrucción, división, desacuerdo, problemas, dificultades. Cuando uno dice, sufro por causa del Evangelio, este hombre me dice, me sufro con el comportamiento y con la conducta de mi esposa. Y bueno, hay veces que hay que sufrir por algunas cosas. Porque vos vas a ir a la iglesia que te van a enseñar ahí, separate, está todo bien. Yo creo que sería la última de las últimas, 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 de las últimas alternativas. Pero antes, aprender a sufrir por causa del Evangelio, a resignar un montón de cosas. Porque cuando uno va al altar, va a comprometerse con Dios, no con una persona. ¿Cuántos dicen amén? Uno le promete a Dios, no a la persona. Entonces, hermanos queridos, a veces, que cómo funciona Asmodeo, muchos que no saben. Yo le pregunto, ¿sabe cómo? No sabe, no tienen idea. Y usted hoy en día tiene información más fácil de encontrar. Puede encontrar tratados sobre Asmodeo. Demonio que enfrentamos aquí. Destruye el matrimonio, destruye la familia. Yo le conté cuando fuimos hace como 4 o 5 años con mi esposa, estábamos ahí en Colombia, y vino una mujer a pedirnos oración por su matrimonio. Y yo dije, bueno, ya que aprendimos a reprender a Asmodeo, y cuando vino comenzamos a reprender el espíritu de Asmodeo, y reprendemos y echamos fuera y bendecimos a la mujer en el nombre de Jesús. Y era el anteúltimo día, el último día, cuando vino. A la mañana vino una mujer y nos abrazaba, nos saludaba, no sabe, pastor. Y yo digo, ¿quién es esta mujer? Y estaba cambiada.
había como rejuvenecido más de 15 o 20 años. Estaba bien vestida, bien pintada, bien arreglada, feliz, con una sonrisa tremenda, con los ojos brillantes. Estaba diferente. Y digo, no sabe lo que pasó, un milagro hacer en el matrimonio, en mi familia, en mi esposo. Cuando llegué, todo cambió. Hoy está conmigo acá, todo fue diferente. Aprendimos a reprender a Asmodeo, pero hermano querido, en lugar de estar reprendiendo a Asmodeo, van a buscar lo que el diablo te dice. Fíjate en fulanita, en fulanito y en menganito. Esas son obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que ser obediente a la palabra. Pero ¿cómo vamos a ser obediente a lo que no sabemos? Usted tiene que o hacer lo que dice la Biblia de Dios. Y si no sé lo que dice, si cuando estudiamos la palabra no participamos, no la leemos, o si la leemos, lo único que hacemos, repetimos, y después aplicamos lo que está en nuestra cabeza. Pues yo conozco muchos cristianos que leen la Biblia, cierran, no dejan que el Espíritu Santo les explique, y cuando cierran repiten lo que le enseñaron en esa famosa, que todavía existen por ahí, escuelitas dominical, donde les enseñan pavaditas, algunas, no todas, algunas, que le enseñan tontería a los chicos. Que le enseñan, somos un pequeño pueblo muy feliz, la, la, la. Y le enseñan tontería y no le enseñan a pelear. Hoy en día todavía están algunos con lo mismo. Le enseñan, perdón, pero le enseñan como tontitos, como si fuesen discapacitados. Y no lo digo efectivamente, pero tenemos que enseñarle bien. Miren los dibujitos de los chicos que miran. Los chicos miran que cañones, planetas, destrucción, armas nucleares, y nosotros estamos con un papelito de colores diciéndoles, no le vamos a enseñar de los demonios que después sueñan. ¿Qué les sueñan los pibes? Los pibes ven unos dibujitos que cuando vienen los padres apagan los dibujitos los chicos para que los padres no se asusten. Al revés. Lo que hacemos nosotros lo hacen al revés. Y nosotros nos enseñamos que los demonios, que a los chicos hay que enseñarles a enfrentar a los espíritus inmundos, al diablo. ¿Cuántos dicen amén? No ignoramos acerca de las maquinaciones del diablo. Nos quedamos en el tiempo sin entender lo que dice la palabra de Dios sobre la conducta personal. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia, la conducta personal, la iglesia de Cristo, los dones, el ministerio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué vamos a obedecer lo que no sabemos? Por eso Timoteo le dice, obedece todo lo que te he enseñado, Timoteo. Cuarto, alertas. Una persona alerta, como le dice en Efesios, tienen que estar preparados, vigilantes y atentos. Una persona alerta es una persona que está pendiente las 24 horas del día, no baja la guardia, sabe que ante cualquier circunstancia debe considerar en el Espíritu Santo y en la palabra si se trata de una acción o trampa diabólica. Hermanos queridos, ¿cuánta gente escuché? ¡Ay, Dios me dio un trabajo! ¡Tanto que oré! Ahora trabajo en la quiniela de la esquina, vendo números, rifa, ¿quieres una, pastor? No, no quiero. Hay gente, hermano querido, que no distingue lo que viene de Dios, lo que viene del diablo. ¿Por qué no están alertas? ¿Por qué no están despiertos? Cualquier palabra, cualquier cosa, cuidado, alertas. Yo les contaba sobre lo que pasaba, que les pasa mucho, más ahora que viene la fiesta. Pero a mí, generalmente en la familia hay un loco y no somos nosotros, ¿no? Siempre hay una tía loca, un tío re loco, una viejita inaguantable, una tía abuela de esa que no se muere nunca, tienen 450 años y siguen molestando toda la fiesta de Navidad. ¿Cuántos la conocen? Levante la mano. A ver, yo solo, uno solo, Dios te bendiga. Bueno, te habla vos, el resto no. Qué suerte que tienen ustedes. Pero hermano querido, vos estás ahí en tu casa papando mosca, haciendo cualquier cosa, y entonces la endemoniada llama y dice, le voy a llamar a este desgraciado, a ver si en Navidad van a venir los hijos del diablo esto. Y dicen, hola, ¿qué hace querida? Y acá la tía abuela que tanto te quiere, que te regalé el año pasado un vestido. ¿Vas a venir, desgraciada? Y vos te empezás a pelear. Tienes que estar alerta, porque no sabe cuándo, y ahora que viene la fiesta, te van a empezar a llamar. Aparece una llamada, aparece un mensaje, una mentira, una cosa, y entonces vos no tenés que estar distraído nunca. Tenés que estar atento. Suena el timbre en tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibo una buena noticia. Viene el cartero a decirme que me llegó la carta para que vaya a cobrar la herencia a Alemania.
Tenemos que estar atentos. Atamos los espíritus, suena el teléfono, atamos los espíritus de destrucción. Entonces la abuelita, la viejita tía abuela reventada esa y maldita, que pobre, pero es así nomás de nacimiento, y te llama y dice: hola, qué lindo, contame, te extraño, vas a la iglesia, te empieza a preguntar de Dios. Te llamaba endemoniada para reventarte, pero vos ataste los demonios y ahora quedó sujeta al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar alertas, hermano. Alerta, un soldado está alerta. Un soldado cuando sueña, soñé que me peleaba con mi esposa y que me encontré con la amiguita de cuarto año que me miraba y me hacía y ahora, hoy me levanté con ganas de llamarla, ir a tomar un café. ¿Será de Dios? Alerta, en el nombre de Jesús. Señor, guarda mi sueño, y si Satanás se mete en los sueños, dame el poder para pelear en medio de ese sueño, y si vienen sueños tuyos, los recibo en el nombre de Jesús. Y se levanta y digo: Señor, enséñame a distinguir qué sueños de la carne, qué sueños del espíritu y qué sueños del demonio. ¿Cuántos dicen amén? Alertas, hermano, alerta, alerta, porque te entran a discutir por tontería y de pronto estás peleando por algo que ni te interesa. Cuidado, alertas, manténganse alerta, dice Efesios 6. ¿Cuántos dicen amén? Defiende al pueblo. Pablo llamaba a Timoteo a conducirse bien para los integrantes de la iglesia. Recuerde que el soldado en batalla está defendiendo una bandera, una soberanía, su gente. Cuando nosotros somos soldados, estamos defendiendo al pueblo de Dios. Hay gente que dice: no, la iglesia es una porquería, porque cuidado, es la esposa de Cristo. Amén. Es la esposa de Cristo. ¿A vos te gusta que te critiquen a tu esposa? Y que le digan loca como la madre. No. Entonces, a Cristo tampoco. Entonces, cuidado con la iglesia y maldecimos. Cuidado. Es la esposa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pelea por el pueblo, está intercediendo. Usted, yo no sé si se fue esta semana orando por cuántos hermanos que quedaron después del camino, después del encuentro y un montón de cosas. Usted fue, peleó por esos hermanos, lo defendió en oración, estuvo guerreando por ellos. Hay que orar, hay que guerrear, porque algunos están en batalla, algunos están complicados, algunos el diablo los tiene sacudidos, algunos están que no pueden hacer pie, se le acabaron algunas balas, sus armas están flojas. Por eso, hermano querido, el soldado defiende al pueblo. 1 Timoteo 5 dice que trate bien a los ancianos con respeto, como si fuesen el padre y la madre. A las mujeres trátala como a las propias hermanas. Ayuden a las viudas que necesitan. A todos los que están en indefensión tienen que ayudarlos. Dice: corrige con paciencia, con amor y con sabiduría a los líderes. Esto es lo que le estoy diciendo de los soldados. Acá somos soldados rasos. Pero si algún soldado usted ve que le está chingando, con sabiduría, con amor, con oración, con temor. La Biblia dice que hágalo así, Timoteo, porque estamos defendiendo al pueblo de Dios. Todos los que estamos aquí estamos en guerra. Ninguno se va a la casa y el diablo se olvida. No, el diablo nos tiene anotado uno por uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros salimos de este lugar, estamos todos en guerra, pero a su vez tenemos que orar los unos por los otros, defendernos en oración. ¿Cuántos dicen amén? Y sexto, nunca se rinde. Romanos 12:21 dice: no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Acuérdense cuando dijimos, hermano, no se rinda, no se rinda. Siga orando, siga clamando, siga buscando. Deje de darle lugar a los pensamientos del diablo. Yo se lo dije hasta el cansancio hace más de 6, 7 años. Persista, insista, resista y nunca desista, porque el que sigue lo consigue. No se rinda, no se rinda, no baje los brazos, no le dé lugar al diablo, no se rinda. ¿Cuántos dicen amén? Un soldado pelea hasta la muerte.
porque tiene una convicción, porque tiene una bandera. Nosotros levantamos la bandera del Espíritu Santo, levantamos la bandera del avivamiento, y hay que pelear por eso. No será fácil. Usted quiere que sea, bueno, Satanás te dice, bueno, querés un avivamiento, dale, no, nos va a pelear, nos va a poner trabas, va a tratar de meterse con todos los demonios para que Argentina nos llegue un avivamiento, pero fuimos soldados que no nos vamos a rendir hasta que veamos un avivamiento. Alguien diga amén. Fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos, hermano, no se rinda, dice la palabra. Escuche, me faltó una. Nunca haga alianza con el diablo, no haga alianza con Satanás. Escúcheme con atención. Cuando usted deja de dar, diezmar, ofrendar, pactar, está haciendo alianza con Mamón. Cuando deja de servir al Señor y al reino de Dios, está haciendo alianza con Lucifer. Cuando deja de velar por su familia, cuando deja de amar a su esposo, cuando pensás en la separación, el adulterio o algo semejante, estás haciendo alianza con Asmodeo. Cuando mentís, estás haciendo alianza con el padre de la mentira, que es Satanás. Hermanos queridos, cuando vos asumís las costumbres, las ideas, las palabras, los procedimientos, los pensamientos de la cultura que te rodea, cuando sos invadido por la música, la vestimenta, los tatuajes, los aritos, los peinados, las bebidas, los trasnoches, es decir, todas las características de la sociedad, de la cultura satánica que nos rodea, estás bajo el espíritu del anticristo, estás haciendo alianza con el anticristo, te dejaste marcar por el 666. Porque algunos van a parecer que va a venir un monstruo llamado Leviatán con un cuerno así, y va a venir con un sello y te va a hacer tú, 666. Oh. No, eso no, es cuando nosotros nos marcamos con las características de este mundo, cuando tenemos la misma forma de hablar, de vestir, de ser, de pensar, de creer, cuando nos mundanalizamos, la bestia nos ha marcado. Por eso, hermanos queridos, nosotros no tenemos que hacer alianza con el enemigo jamás. Como yo le dije a algunos que me quisieron presionar por dinero, ¿qué? Yo no hago alianza con Satanás, jamás. Mi Padre está en los cielos y a Él esperaré. Aunque Él me mate, dijo Job, yo en Dios esperaré. Amén. Cierre los ojos en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche. Yo le dije las ganancias del soldado. Pastor, no me dijo ni una ganancia. Se las digo ahora, versículo 11, vida eterna cuando morimos. Cuando morimos, ¿a qué? A todas las cosas que yo le dije, a las que le nombré recién. Cuando morimos a ellas tendremos vida eterna. Versículo 12 dice que tendremos cogobierno con Cristo, correinado con Cristo. Mire, dice, escuche, dice, si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Y tercero, dice, la seguridad, la certeza que Dios será fiel a sus promesas. Él será fiel a lo que nos ha prometido. Amén. Soldados de Jesucristo, firmes, creyendo en el Señor, avanzando en fe y en poder. Si morimos a la carne, al mundo, al pecado, viviremos para Él. Reinaremos juntamente con Cristo. Aleluya. Y también veremos la fidelidad y las promesas cumplidas de Dios sobre nuestra vida. Dios bendiga a los soldados de Jesucristo en esta noche. Vamos, cantamos, alabamos, glorificamos, exaltamos el nombre de nuestro Dios.